En Plaza Podcast. Vivimos en una sociedad acelerada, vamos con prisas a todas partes y el reloj se convierte en ocasiones en nuestro peor enemigo. Hoy nos preguntamos si los españoles somos puntuales o impuntuales. A todos nos suenan frases como estoy saliendo de casa, llego en 5 minutos, estoy aparcando, no encuentro sitio o me han pillado en un atasco. Siempre utilizamos una excusa cuando llegamos tarde. Algunas encuestas dicen que 6 de cada 10 españoles admiten que siempre llegan tarde, entre 5 y 15 minutos a una reunión o a una cita. No obstante, 9 de cada 10 asegura que siempre le toca esperar al menos 5 minutos cuando queda con alguien. Pero, ¿qué lleva a algunas personas a ser impuntuales por sistema? Hay quienes argumentan que la puntualidad es un asunto cultural y, por lo tanto, varía de un país a otro. En España, por ejemplo, un retraso de 10 minutos es aceptado como normal, pero no ocurre lo mismo en otros países. En Alemania, Japón o Estados Unidos, la puntualidad es, por ejemplo, sagrada. Seguro que muchos de nuestros oyentes han sufrido atardones crónicos o quizá sean ellos los propios impuntuales. Hoy en Plaza al Día, puntualidad e impuntualidad, cultura o costumbre. Si te gustan los libros, no deberías perderte La Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, La Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos al psicólogo Ángel Peralbo. Señor Peralbo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuáles serían las principales causas psicológicas que pueden llevar a una persona a ser crónicamente impuntual? Ahora hablaremos también de la gente que es todo lo contrario, que es muy puntual, pero primero de la persona que podemos denominar impuntual. ¿Hay algunas causas psicológicas? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir que la puntualidad, impuntualidad, al final es un concepto aprendido y social. De tal manera que al final incluso podemos ver como diferentes entornos pueden marcar diferentes tendencias, ¿no?, a cronificar la puntualidad o la impuntualidad. Cierto es que tenemos algunas personas que, más que características de personalidad, lo que podemos decir es que son personas, por un lado están los perfiles que están excesivamente pendientes, ¿no?, que podrían ser hasta obsesivos y que a veces incluso llegan antes, y luego están las personas mucho más relajadas, ¿no?, en ese sentido. Las denominamos como irrespetuosas, ¿no?, como característica, pero yo diría que la falta de respeto en todo caso es una consecuencia, ¿no?, de llegar tarde y así es como lo suele percibir el entorno. En realidad son personas que pueden ser respetuosas en otros muchos aspectos, ¿no?, pero sí muchas veces tremendamente relajadas. Y a mí hay una clave que está entre lo psicológico y lo aprendido y lo social, que es personas con falta de planificación, con personas a veces les asumimos una característica psicológica de excesivamente optimistas con el tiempo y demás, y muchas veces lo que descubrimos es que lo que tienen es una mala regulación del tiempo. Claro, porque en ambos casos siempre alguien sale enfadado. Es decir, si tú quedas con alguien a las 11 y esa persona llega a las 10:30, y claro, está esperando desde las 10:30. Cuando tú llegas a las 11, que has llegado a la hora correcta, a la hora que habías quedado, esa persona se enfada porque lleva media hora esperando. Pero claro, lleva media hora esperando porque ha querido. Y pasa también lo contrario. Si tú quedas, por ejemplo, a las 11 y la persona llega a las 11:15, el que te cabreas eres tú, que estás un cuarto de hora esperando. Nunca llueve a gusto de todos. Desde luego. Y hay que decir que en este tipo de cuestiones, como en otras muchas, este aspecto, esta emoción, ¿no?, esta especie de enfado o frustración, porque uno se siente poco respetado y demás, o porque uno incluso se enfada con los que están esperando. Aquí este mundo emocional generalmente no está asociado a una mejora. También hay que decirlo, ¿no? Esto se cronifica a pesar de los enfados del personal, ¿no? Y la persona sigue sin mejorar, es decir, que sigue sin ser una cuestión que esté directamente ligada con un cambio de comportamiento, ¿no? Dicho de otra manera, la intención de cambiar no es ni mucho menos suficiente. Entre la intención
Y la conducta, el cambio verdadero, se necesita algo más que esos enfados, ¿eh? Se necesita planificación, gestión del tiempo, es decir, adecuar ciertos malos hábitos. Lo que está claro es que quizás la peor parte se la llevan los impuntuales, ¿no? Y esas personas son impuntuales siempre en todos los aspectos, es decir, con los amigos, con la pareja, en el trabajo, en todos los ámbitos de su vida. No necesariamente. Pueden serlo al principio, pero hay una regulación que con el tiempo se produce por las consecuencias, ¿eh? Así como decía que por el enfado y demás no suele cambiar, por mucho que se enfaden tus amigos, dice sí que suelen cambiar por las consecuencias. En el trabajo hay consecuencias, ¿no? Que incluso se llegaron a regular, ¿no? Pero también las hay en algunos aspectos. Y a pesar, por ejemplo, en el AVE, ¿no? Es decir, los trenes de alta velocidad salen bastante puntuales, otra cosa es cuando llegan, ¿verdad? Pero sí que suele ser gente que repara, y que lo acaba solucionando. No todos, hay algunas excepciones, pero la inmensa mayoría sí que aprende a través de las consecuencias, ¿no? Sin embargo, se relajan en los entornos más laxos, ¿no? Con amigos y demás, y ahí suelen cronificar el problema. Me llama la atención que en un artículo que hemos leído también en prensa hablan de que hay quienes argumentan que la puntualidad es un asunto cultural y por lo tanto varía de un país a otro. Si nos centramos en nuestro país, en España, según este artículo, dicen que un retraso de 10 minutos es aceptado como normal, pero por ejemplo que no ocurre lo mismo en otros países como Alemania, Japón o Estados Unidos, donde la puntualidad es sagrada. Lo decía usted al principio, es algo cultural, pero los españoles en ese aspecto somos un poco más relajados que en otros países, ¿no? Probablemente lo somos en eso y en otros asuntos, sí. Seguramente también. Sí, no cabe duda que al final el cumplimiento de una norma, tanto si es una norma establecida y regulada como si es algo simplemente por respeto o por conveniencia social, pues el respetarle además es una cuestión de hábito, de aprendizaje, de costumbre, ¿no? Y las costumbres, para bien o para mal, o mejor dicho, el cerebro, para bien o para mal, genera aprendizajes y hábitos, unos son buenos y positivos y otros no tanto, ¿no? Y el cumplimiento de este tipo de cuestiones siempre es bueno, ¿no? Por respeto a los demás, por lo que decíamos, ¿no? Porque es lo que se espera y porque esos márgenes, que en algunos sitios pueden ser 10 minutos, en otros sitios más y en otros sitios nada, y que evidentemente van en deterioro de la gente que llega puntual, que es al final realmente la cuestión, ¿no? Por eso decíamos las consecuencias, pues, si uno llega mal al tren, pues lo pierde, ¿no? Si uno llega mal a la quedada, generalmente el entorno tiende a esperar, ¿no? Si el entorno no esperase, dices, pues probablemente esa persona, dices, funcionaría más por necesidad e interés y sí que se regularía. Pero si el entorno se dedica a que cuando alguien llega con esos 10 minutos se enfada o hace el típico comentario de ya estás como siempre te tenemos que esperar, hay un enfado, una emoción que se diluye pasado un rato y que no tiene efectos positivos, ¿no? En el cambio de conducta. Y para la persona impuntual, no sé si puede la impuntualidad generar sentimientos de culpa, de ansiedad, de frustración. ¿Cómo se puede manejar esto? Y al igual que decía antes, ¿no? Que había emociones como la frustración, pues pasa exactamente lo mismo con la culpa, ¿no? Es decir, el autocastigo a través de la culpa no funciona, es decir, la persona también se puede llegar, por supuesto, a sentir mal consigo misma, aparte de que a veces no lo parece porque puede justificar, ¿no? Su comportamiento de una u otra forma, pero bueno, son justificaciones para salir un poco del paso. La persona sabe, es perfectamente consciente de que tendría que llegar temprano, por lo tanto, claro que le genera, pero son emociones que no consiguen inducir, impulsar una respuesta, porque, insisto, es que no es una cuestión ni mucho menos exclusivamente emocional. Es decir, es una cuestión de planificación, gestionar el tiempo, comprometerse, responsabilizarse, llevar a cabo acciones que mejoren ese comportamiento. Y la culpa, en realidad, muchas veces paraliza, bloquea, genera otro tipo de emociones, pero básicamente no impulsan a la acción como supuestamente pensaríamos, ¿eh? Es inevitable hablar, en este caso, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Pues ahora todo el mundo utiliza WhatsApp. ¿De qué manera podemos decir que esas nuevas tecnologías han cambiado un poco la manera en que las personas gestionan la puntualidad? Pues en realidad la puntualidad a través de las redes, esa rapidez, esa impulsividad, hace que muchas veces se sea más puntual a través de los eventos, ¿no? Y de la tecnología que a nivel presencial. Es decir, esto no ha
no ha influido como para que las personas, todo lo contrario, ¿no? Hay personas que están absolutamente ensimismadas en los trayectos, en lo que pueden realmente hacer entre una acción y otra, y si me apuras, seguramente nos faltan investigaciones, pero seguramente apuntarían en la idea de que muchas veces se aumenta la impuntualidad porque la persona está, insisto, ¿no?, en sí misma, metida en sus redes, en sus conversaciones. Por lo tanto, dices, historias como salir a comer, salir y prepararse para salir, para quedar, para ir a clase o para ir a trabajar, muchas veces se dilatan, y lo que genera es precisamente un problema añadido, ¿no?, a la impuntualidad personal, ¿no? Pero bueno, sí que sirve, por ejemplo, hace años no existían, por ejemplo, WhatsApp o no utilizábamos tanto el teléfono móvil como hoy en día. Ahora sí que puedes avisar rápidamente y decir, pues llego en 5 minutos tarde o media hora tarde, y ya pones en preaviso a la otra persona, que quizás minimice un poco el cabreo a la hora de llegar tarde, ¿no? Sí, pero esto, efectivamente, pero tiene O eso es una trampa. ¿no? Claro, tiene un doble filo, ¿no? Y es el acostumbrarte a avisar, dices, y sentir que con eso ya es suficiente, o que con eso puedes paliar un poco el hecho irrefutable de que estás llegando tarde, ¿no? O que vas a llegar tarde, ¿no? Con lo cual tampoco es una medida. Entiendo que es una medida paliativa en cierta forma. Y dices, bueno, puede añadir más frustración porque la gente puede esperar ya que vayas a llamar o que vayas a avisar para decir que vas a llegar tarde, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, al final, el hecho en sí, que es ser puntual, no se va a mover, no se va a precipitar, ¿eh? Lo que está claro, por lo que nos dice, es que tanto las personas puntuales o extremadamente puntuales como los impuntuales pues padecen y sufren, ¿no? ¿Cree que esas personas deberían esforzarse por cambiar precisamente su tendencia a ser impuntuales o a ser extremadamente puntuales? ¿Sería muchísimo mejor a la hora de gestionar esta cuestión? Sin lugar a dudas, porque en la medida en la que, por concepto, las emociones y lo que experimentamos nos ayuda a hacer cambios en la vida y a generar acciones. Pero estamos precisamente analizando una situación en la que ninguna de estas emociones que están en juego ayudan a la persona a cambiar. La persona sufridora que llega mucho tiempo antes y que generalmente es una persona con excesiva necesidad de control, un poquito obsesiva, ¿no?, con unas características psicológicas que la hacen sufridora. No voy a decir permanentemente, sería una exageración, pero de tal manera que mayoritariamente, al final, lo dejamos ahí. Eso es. No solamente lo pasa mal, y convendría efectivamente que aflojara y que se relajara y que consiguiera vivir este tipo de situaciones y otras muchas del día a día con más relajo, sino que además también lo transmite, es decir, transmite ese nivel de intransigencia, prácticamente ya unos minutos antes transmite ese nerviosismo, y por otro lado la persona excesivamente relajada, que aunque luego se pueda sentir culpable cuando llega tarde, que aunque de alguna manera sea plenamente consciente, pasa exactamente lo mismo. Esas emociones no le van a ayudar, ¿no? Sería mucho mejor que en vez de funcionar en ese nivel básico, entendiera dónde está el problema y pusiera en marcha un proceso de búsqueda de solución, ¿no? Y que generase un hábito. Los hábitos positivos, los que nos ayudan, requieren esfuerzo, toma de conciencia, pero no es únicamente, ¿no? Es necesario, pero no suficiente. Hay que dar pasos, hay que organizarse, hay que ser consciente de cuáles son las acciones que hacemos antes de la quedada, si inviertes 10 minutos o media hora en arreglarte o X, ¿no? Uh-huh. Todo eso, dices, cuando eres consciente y de alguna manera te pones tiempos. Hoy sí que es verdad que la tecnología nos permite acotar tareas, adjudicarles tiempos, pues de pronto sí se produce un avance, ¿no? Pero las emociones que hay en juego están más abocadas al bloqueo y a una situación en que se contagia, como las emociones difíciles de gestionar, se contagian en grupo, pero al final de allí no se sale. Es decir, ¿esto se traduciría, por ejemplo, en encontrar ese equilibrio saludable en gestionar bien el tiempo? Sin lugar a duda. Lo decíamos antes, ¿no? Dices, hay convenciones sociales, dices, aprendidas y que pueden estar bien aprendidas y ser respetuosas, o que pueden estar mal aprendidas. Para aprenderlas bien hay que trocearlo, hay que ver cuáles son las partes, ¿no? Y hay que planificar esas partes y hacerlas, ¿no? Y gestionar el tiempo de una manera distinta. Efectivamente, claramente tiene que ver con, por un lado, ¿no?, la unión de parámetros personales, como decíamos, por otro lado, las emociones que surgen en este proceso, y luego la clave, ¿no?, que a mi modo de ver es aprender a gestionar el tiempo de una forma
adecuada, respetuosa, conveniente, y que no tengamos que apelar a las consecuencias, ¿no? Porque efectivamente dices, los trenes, los aviones van a salir a su hora y el que lo pierde eres tú, ¿no? Pero los amigos al final esperan, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones eso tampoco al final hace que la persona cambie, ¿no? Porque no es solo ni exclusivamente un grado de conciencia, ¿no? Es algo más, que es esto que estamos diciendo, ¿no? Gestionar el tiempo. Es difícil porque incluso en ese artículo se ponía ejemplos de una persona que había perdido en reiteradas ocasiones pues un avión, un tren, y seguía siendo impuntual. Es muy difícil, como usted dice, cambiar eso, porque la persona que es así, pues ya está acostumbrada a ser así, pero debería hacérselo ver y hacérselo mirar, porque perder varias veces, por ejemplo, un avión o un tren, pues es algo grave, que luego no solo te afecta a ti, Claro. afecta a más personas. Desde luego, hay que decir que no es lo habitual, ¿eh? Claro, no es lo habitual. Lo habitual es que efectivamente las personas en ese sentido cambien, pero ya lo decíamos también antes, ¿no? Hay excepciones, hay personas efectivamente muy reactivas y al cambio, ¿no? Y que además asumen esto de yo soy así, con una personalidad a veces tremendamente inflexible y con muy poca capacidad de margen de cambio, al menos poca capacidad asumida. Ojo, habría que trabajar con estos perfiles para ver si están tan identificados con esos patrones aprendidos que al final creen que son así, ¿no? O sea, ojo con eso, porque no hay nada peor que creer que eres de una determinada manera. Y es lo contrario, ¿no? Claro, porque te estás cerrando al resto de posibilidades, ¿no? Y la mente tiene mucha más flexibilidad de la que yo entiendo que conforme vamos cumpliendo años la tendencia es a identificarnos, ¿no? Con patrones, pero es una forma también de no salir de esa zona de seguridad. Cuando sales y ves que efectivamente, claro que puedes aprender, ¿no? Y puedes dejar de perder trenes y demás, te tienen que enseñar, y habría que ver en este caso cuál es el círculo interno, ¿no? de pensamiento, es decir, qué hay en esa cabeza durante el día, ¿no? Si es una persona efectivamente que está constantemente pensando en las rutinas y en vez de hacerlas y sistematizarlas, tal vez esté sufriendo o padeciéndolas, ¿no? O puede ser una persona que esté totalmente desconectada. Ya me imagino que no es precisamente una persona desconectada y que fluye, porque una mente que fluye sí que acaba cambiando y resurgiendo y haciendo cosas nuevas, ¿no? Más bien será una persona muy sometida a parámetros muy fijos, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de emociones y demás. Por último, ¿el impuntual nace o se hace? No, se hace. Pero el puntual también se hace. Es decir, todo este tipo de cuestiones que nos impulsan a cumplir, a seguir, son cuestiones aprendidas, ¿no? Por eso también es muy importante, por eso hay variaciones en función del tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Si no serían reglas fijas, ¿no? Por supuesto que no lo son. Entonces aprendemos a ser puntuales, aprendemos a ser impuntuales, y ahí una vez más se demuestra cómo podemos aprender muy mal, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Ahora, lo que yo sí que diría, fruto de la experiencia, es que se puede corregir, se puede modificar, ¿no? Mejorar un poco. Sí, eso es, ¿no? Bastante. Se puede mejorar bastante, pero lo primero es que la persona efectivamente quiera, que tenga voluntad. Claro, que tenga voluntad, no solo intención de hacerlo, sino que entienda que modificar un hábito mal creado o crear nuevos hábitos supone un mayor esfuerzo. Eso es una realidad, ¿no? Un esfuerzo que se puede hacer, claro que sí, y de hecho más nos vale hacerlo con aquellos hábitos malos aprendidos, ¿no? Pero la persona tiene que estar dispuesta y entender que no es una cuestión solo de querer hacerlo, no, hay que dar un pasito más, ¿no? La psicología de la persona también tiene que poner en marcha ese nuevo estilo, ¿no? El estilo de vida, de cumplimiento, de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Ángel Peralbo, psicólogo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotras y vosotros. La puntualidad y la impuntualidad son fenómenos complejos, influenciados por factores psicológicos, culturales y sociales. Como resalta Peralbo, aprender a gestionar el tiempo adecuadamente y adoptar hábitos positivos es fundamental para mejorar estos comportamientos. Aunque la tecnología puede ofrecer soluciones temporales,
El cambio real, dice el psicólogo, depende de una planificación cuidadosa y sobre todo de un compromiso personal para respetar los tiempos acordados. Les recordamos que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de las cabeceras del Grupo Plaza y en las diferentes plataformas de podcast. Además, por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.